Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Hoy veremos capítulo 4. Encontramos cuando menos 4 cosas sobresalientes en este pasaje, en este capítulo 4. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el privilegio que nos brinda de compartir. Comenzamos versículos del 1 al 9 y con un título: Los israelitas vencidos por los filisteos. Conocemos y sabemos que nuestro Dios, el Dios de Israel, les dio innumerables batallas, pero también pasaron cosas como esta, en la que, en este caso, los filisteos vencieron al pueblo de Israel. Israel era azotado por los filisteos. Pero aquí encontramos algo peculiar: el pecado. El pecado estaba en el campamento y dio a los enemigos toda la ventaja que podían desear. Les dio una ventaja que para muchos podría ser pensar que iba a ser al revés, ¿no? Reconocieron la mano de Dios en su tribulación. Es decir, esto pasó, esto está pasando y es por Dios, pero en vez de someterse, en vez de humillarse, en vez de doblegarse, hablaron con enojo, como si no se dieran cuenta de ninguna provocación que hubiesen hecho. En manera que la respuesta al escuchar que el arca estaba ahí fue, pues ahora tenemos que pelear por más, si no seremos destruidos y es mejor que los acabemos nosotros. Fíjense que fue algo que no estamos muy acostumbrados a ver y a escuchar acerca de la historia del pueblo de Israel. En innumerables veces encontramos cómo el pueblo de Dios con pocos hombres venció a un ejército gigante. Pero en esta ocasión fue al revés. A veces la forma en la que somos necios, en la que somos insensatos, no sabios, tuerce el camino, tuerce nuestro camino, tuerce el camino de otros. Y luego, además de torcerlo, irritamos el corazón de Dios. Dejamos o le permitimos, si le podíamos decir así, porque Él puede tomar la decisión que Él quiera, pero con nuestras propias acciones le permitimos a Él que Él obre de otras formas. Supusieron que podían comprometer a Dios a manifestarse en favor de ellos. ¿Cómo? Llevando el arca, llevando la presencia de Dios, que estuviese con ellos para que ganasen la batalla. Pero quienes han podido regresar a la vida de la religión, si le podemos decir así, a veces demuestran un gran afecto por las observancias externas. ¿Qué es lo que otros están haciendo? ¿O qué es lo que la otra iglesia está haciendo? Cuando pensamos que si volvemos o si hacemos lo que estábamos haciendo, vamos a ser salvados, como si el arca estuviera en el campamento, pero no es así. El mundo y a veces la carne están más empoderados, entronizados en el corazón de los hombres. Así que fueron vencidos los israelitas. Pensaron, sin haber recibido instrucción divina, que si llevaban el arca vencerían, pero no fue así. Y como resultado de eso, vino la captura del arca. Así que la captura del arca fue un gran juicio en contra de Israel, una señal cierta de que Dios le había desagradado tal acción. No pensemos que si nos escudamos de la ira de Dios debajo del manto
de una profesión de fe externa, podríamos ser salvados. Es decir, no pensemos que es que yo soy cristiano y a los cristianos no nos pasa nada. No sucederá. Llevaremos un gran golpe, un gran azotón. Así que el que fuera capturado el arca fue nada más como resultado de lo que Dios ya había destinado para su pueblo. Hicieron algo que no debieron hacer. Y después encontramos aquí otra historia, otra narrativa muy importante. Y encontramos la vida de Elí, en la que dice la escritura que era un hombre ya viejo, donde sus ojos se habían apagado y era pesado, dice. Así que la derrota del ejército fue muy penosa para Elí, por cuanto él era juez. Las noticias de la muerte de sus 2 hijos, con quienes había sido tan indulgente y murieron sin arrepentimiento como tenía razón para tener. Es decir, no temió por la vida de sus hijos y no estaba angustiado por sus hijos. Estaba angustiado y estaba conmovido porque el arca había sido capturada. Así que la aflicción más grande de Elí fue que el arca, donde estaba la presencia de Dios, fuese capturada. Así que cuando el mensajero concluyó su relato diciendo que el arca había sido capturada, él fue golpeado en su corazón y murió instantáneamente. Yo no sé si en algún momento alguna noticia ha golpeado su corazón y siente que se muere, pero él literalmente murió. Dice que se fue hacia atrás, se desnucó y murió, porque era de avanzada edad y muy pesado. Un hombre puede morir en una forma muy miserable, pero no morir eternamente puede llegar a un final inoportuno. Pero el final será paz. Así que la muerte de Elí solo muestra cuán angustiosa fue la noticia, ni siquiera la muerte de sus 2 hijos, sino que el arca de Jehová no estuviera con ellos. Y como resultado de eso, viene el nacimiento de Icabod. ¿Y quién era Icabod? Era la esposa de Fines. Icabod, era el hijo, pero era la esposa de Fines la que finalmente dio a luz un hijo por la noticia. Era una persona piadosa. Su lamento de moribunda fue por la pérdida del arca. Al igual que Elí, no era por la pérdida de su esposo, más bien era porque el arca había sido capturada. La gloria de Israel se había traspasado. Fíjese que ningún gozo sino el que es espiritual y divino resistirá cualquier amenaza, cualquier situación angustiosa. Pero, ¿qué es eso para quien lamenta la pérdida del arca? Es decir, pudieron haber perdido a sus hijos, Elí, y la esposa de Fines pudo haber perdido a Fines, pero su corazón estaba más que angustiado por la pérdida del arca. Así que a veces ni las cosas materiales ni las personas más amadas pueden llenar nuestro corazón. Cuando necesitamos del consuelo, de la bondadosa luz y del rostro maravilloso de nuestro Señor, queremos que Él sea el que nos sostenga y nos ayude. Ay de nosotros si su presencia se va. Ay de nosotros si está fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra nación, fuera de nuestra ciudad,
o de cualquier otro lugar que peque. Sin embargo, la presencia del Señor no se irá del todo en este tiempo. Pero su palabra nos enseña que vendrán tiempos en el que le buscarán y no le encontrarán, en el que buscaremos la presencia de su Espíritu y tampoco brillará, tampoco hará presencia. Así que necesitamos buscar el rostro del Señor. Sí es cierto, su presencia en esa arca salió del campamento de Israel, salió de la ciudad y fue capturada por el impío, por el pecador. Pero sobre todo, sintieron que la presencia de Dios tampoco estaba en sus vidas. Que no sea que nos acostumbremos a que su presencia no se haga evidente en nuestras vidas. Busquémoslo con todo el corazón. Dios le bendiga, iglesia.